Kickbox Online 2025. ¿Cómo aumentar el tamaño de la pantalla para que podamos ver el texto y los números más fácilmente? Pestañas duplicadas. Tener varias pestañas y ventanas abiertas al mismo tiempo. ¿Y cómo y por qué? Podríamos estar usando varios navegadores cuando trabajamos dentro de Kickbox. Prepárese y tome un café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con Kickbox Online 2025. Estamos en línea en nuestro navegador, buscando la prueba de manejo de Kickbox Online. El Test Live es el archivo de muestra gratuito que Intuye el propietario de Kickbox proporciona a todo el mundo, una vez más de forma gratuita, el archivo que ya contiene datos de práctica, lo cual es perfecto para practicar la navegación, lo que haremos aquí. Por lo general, la forma más fácil de encontrarlo es buscar en su navegador favorito Kickbox, una prueba de manejo en línea. Luego busque el resultado que va a tener en Intuit.com en la URL, porque Intuit es el propietario de Kickbox. Por lo tanto, si vemos dentro de la URL, Intuit.com, eso nos da cierta apariencia de seguridad de que estamos en el lugar correcto. Así que creo que en realidad es el segundo, que es en el que quiero entrar. Así que voy a decir la prueba de manejo de Kickbox Online. Tiene la Intuit.com, así que voy a entrar en eso. Va a preguntar si somos un robot. Voy a decir que no, o voy a marcar que no soy un robot. Y luego seguiremos. Así que recordará que este es el archivo de datos que ya tiene datos de muestra, lo cual es genial, pero será uno que se actualice cada vez que cerremos la sesión y volvamos a entrar en él. Así que cuando inicies sesión por primera vez, con suerte tendrá los mismos datos por tu parte que yo tendré por mi parte. Y luego, a medida que entramos en él, cambiará y se refrescará cada vez que salgamos y volvamos a entrar en él. Así que esta vez, solo queremos practicar algunas habilidades simples con la navegación. Esto será particularmente importante si estás acostumbrado a software de escritorio como Kickbox Desktop, porque esta es una de las principales cosas a las que la gente tiene que acostumbrarse, lo que lleva mucho tiempo, especialmente si has estado trabajando en Kickbox Desktop durante un largo periodo de tiempo, porque ahora estamos en una aplicación basada en la web y actúa como un sitio web en lugar de como una aplicación en nuestra computadora. Así que hay pros y contras en eso. Entonces, lo primero en lo que podemos pensar es, ¿cómo puedo aumentar el tamaño de esta cosa para que pueda ver los datos más fácilmente? Y, por lo general, puede mantener presionado el control en el teclado y usar el desplazamiento en su mouse. Estoy manteniendo presionado el control en el teclado, desplazándome hacia arriba en mi mouse, y puedo ver que estoy al 110%, 125%, 150% y así sucesivamente. Para que pueda desplazarse hacia adentro y hacia afuera. Voy a volver a salir otra vez. Por lo general, alrededor de 125 es donde creo que es el punto óptimo donde puedo ver un poco mejor. No es demasiado pequeño, que es el valor predeterminado, y eso es en lo que normalmente me desplazaré. Podría desplazarme un poco más cuando estemos haciendo las presentaciones, porque creo que es un poco más fácil de ver cuando estamos en un elenco de pantalla. Así que esa es una gran herramienta, y es algo que realmente no tienes en el escritorio. No se pueden hacer fácilmente los números más grandes, por ejemplo, en el escritorio. Así que esa es una gran herramienta. Sin embargo, conduce a algunos problemas, porque a medida que se desplaza, notará que algunos de los iconos cambiarán porque es un sitio web, y si conoce sitios web que están en diferentes plataformas. Por ejemplo, en otras palabras, este sitio web, uno de los beneficios es que puede abrirlo como una tableta o en un teléfono. Y si está en un teléfono, todo el diseño del sitio web intentará reoptimizarlo para el diseño de una pantalla más pequeña en un teléfono. Eso significa que los iconos reales en la parte superior y la barra de la izquierda, por ejemplo, van a cambiar. Va a ser diferente. Así que eso significa que cuando me sigues, entonces si estoy desplazándome muy apretado aquí, va a cambiar, posiblemente el diseño de las cosas. Así que puedes verlo aquí. Ahora tengo este menú desplegable en la parte superior, y todavía tengo la cinta a la izquierda. Entonces, y si estás súper desplazado y yo estoy alejado, entonces debes darte cuenta de que la pantalla puede verse ligeramente diferente. Y si ese es el caso, puede desplazarse hacia adentro y hacia afuera. Ahora que también se combina con el problema añadido de que al tratarse de un sitio web en Intuit, es más probable que lo cambie más a menudo, ya que los diseñadores web siempre están haciendo pruebas AB, lo que esperemos les ayude, como comentamos en una presentación anterior, a encontrar el tamaño óptimo de la pantalla. Pero también es algo que no creo que vayan a parar nunca porque los diseñadores web quieran justificarlo. Su trabajo, ¿verdad?
Entonces, incluso si tienen un sitio web perfecto, no lo van a dejar así. Siempre van a estar jugando con algo, que es una de las razones por las que actualizamos este curso, con suerte anualmente, para que tengamos el aspecto más reciente del mismo, para que nunca pase demasiado de moda, para que se vea totalmente diferente. Muy bien. Así que lo siguiente que es realmente bueno tener es tener varias pestañas abiertas. Una razón por la que esto es útil es porque es bueno tener la pestaña en la que ingresamos los datos, y luego posiblemente las otras pestañas que tienen el resultado final, que son los informes de estados financieros. Durante la primera mitad del curso, vamos a mirar los informes de los estados financieros que ya se han construido, y luego trataremos de deconstruirlos, observando todos los bloques de construcción, y cómo encajan en el resultado final de los estados financieros. Pero cada vez que abro QuickBooks, normalmente quiero tener abiertos los principales informes de estados financieros, o posiblemente un balance de comprobación, que es una especie de combinación de los dos. Entraremos en el balance de prueba más adelante, pero echemos un vistazo a esos dos informes principales, y veamos cómo podemos duplicar las pestañas en la parte superior con ellos. Hay un par de formas de duplicar pestañas. Podrías hacer clic derecho en la pestaña de arriba y luego duplicar la pestaña así, boom. Y ahora tenemos dos pestañas abiertas. Ahora, esto es genial, porque si tengo dos pestañas abiertas, entonces puedo tener los informes en una pestaña, y puedo tener mi entrada de datos en la otra pestaña. Si estás en la versión de escritorio del software, es posible que recuerdes que había algo llamado, como una pantalla abierta en el lado izquierdo, y podías usar esa navegación de pantalla abierta. También hay una aplicación que puedes descargar en la versión en línea. Podríamos ver esto más tarde y verlo como una versión de escritorio, y luego convertirlo a una sensación más de la apariencia que está en el escritorio, y creo que QuickBooks estaba tratando de hacerlo más utilizable para la conversión, ya que obligan a las personas a convertir del escritorio al en línea. Podríamos ver esa opción más adelante. No lo creo. Todavía no creo que sea la forma óptima de hacer el sistema en línea. Creo que probablemente sea mejor que aprendas a usar la plataforma en línea basada en la web, al menos hasta ahora, aunque ha mejorado mucho ese tipo de diseño de escritorio, por lo que podríamos verlo de forma independiente más adelante. Pero en este momento, supongamos que vamos a usar la versión en línea, que creo que está en la nube, en lugar de descargarla como la aplicación en su escritorio. Todavía necesitaría acceso a Internet para usarlo, porque sigo pensando que así es como la mayoría de la gente lo usa, y posiblemente la mejor manera de usarlo hasta ahora, solo porque la funcionalidad funciona bastante bien. Entonces, en lugar de alternar de una pantalla a otra, tenemos pestañas en la parte superior. Así que tienes varias pestañas, puedes abrir un montón de ellas en la parte superior. Ahora, eso es muy bueno por un lado, pero también hay algunos problemas con eso. Una es que las pestañas no siempre se etiquetan con el nombre de la pestaña en la parte superior de manera óptima. Por lo tanto, es posible que no lo diga, como el informe de balance todo el tiempo. A veces lo hace y a veces no. No es perfecto. Así que tienes que adivinar, o obtener un buen formato de todas las pestañas que tienes en la parte superior si tienes varias pestañas abiertas a la vez. Además, cuando vas a varias pestañas, como un informe, tienes que actualizar la pestaña. Si no actualiza la pestaña, la segunda página no se actualizará automáticamente, porque básicamente está en una página web diferente. Así que pueden actualizarlo con la pantalla de actualización de aquí, este pequeño botón de actualización como ese. O en los informes, está el botón ejecutar informes que veremos que te permitirá actualizarlo. Por lo tanto, cada vez que ingresa un informe, desea actualizarlo para tener los datos más actualizados dentro de ese informe. Otro tipo de problema con esto es que si tiene muchas ventanas abiertas al mismo tiempo, podría ralentizar su velocidad web, dependiendo de la velocidad de su conexión a Internet, y la cantidad de memoria que tenga en la computadora. Así que también hay que ser consciente de eso. Así que voy a cerrar este aquí y abrirlo de la otra manera, que vamos a los informes de abajo. Ahora voy a repasar la navegación más adelante. Así que sé que la navegación por la pantalla puede ser un poco abrumadora al principio. Hablaremos más sobre eso la próxima vez. Este es solo el tipo básico de componentes de navegación de un sistema basado en la web frente a un escritorio, y los informes favoritos que siempre vamos a tener, el balance general y el estado de resultados. Ahora puedo abrir estos informes haciendo clic derecho sobre ellos y decir, quiero abrirlos en una nueva pestaña. Así que ábrelo en una nueva pestaña. ¡Boom! Y ahora tengo esta segunda pestaña que se abre, y me da el informe. Puedo cerrar. Puedo cerrar la hamburguesa por aquí. Hablaremos más sobre eso más adelante, y luego tendremos nuestro informe. Puedo cambiar la fecha y así sucesivamente.
Aquí está el botón de correr. 1. Entonces, cada vez, si mi entrada de datos está en esta pestaña, cada vez que introduzco un nuevo formulario o hago algún cambio, y vuelvo a esta pestaña para ver el impacto en el balance. Quiero ejecutar el informe, que básicamente es simplemente actualizar el informe, que es en esencia lo mismo que presionar este botón de actualización. Pero este es, ya sabes, un poco más rápido, posiblemente cuando estás en los informes, que son los que normalmente tienes que actualizar. Entonces, les vuelvo a subir, podemos hacer lo mismo para las ganancias y pérdidas, hacer clic derecho y abrir en una nueva pestaña. Así que ahora tengo 3 pestañas abiertas. Este será mi diseño normal. La primera pestaña es la pestaña Mi entrada de datos. Aquí es donde voy a ingresar formularios, facturas, formularios de gastos, etc. La segunda pestaña suele ser mi balance general, que es uno de mis principales informes. Y luego la tercera pestaña Mi informe de pérdidas y ganancias, también conocido como informe de estado de resultados. Y luego, cuando entramos en cosas más complejas, abriré más informes y, por lo general, los tendré enumerados en la parte superior, y tendré mi entrada de datos a la izquierda. Así que ese va a ser nuestro tipo normal de diseño que vamos a usar. Ahora, la otra cosa que quiero señalar aquí es que podrías si realmente estás trabajando en tu archivo de Kickbox. Así que imaginemos que estabas en el archivo de tu empresa, no en el archivo de prueba de conducción, y también querías abrir la versión de prueba para poder ver las dos al mismo tiempo, para que pudieras probar algo en la versión de prueba mientras también estás en el archivo de tu empresa. Así que tienes 2 archivos de empresa diferentes abiertos, en este caso, tu propio archivo, y el segundo es el archivo de prueba Drive. Es posible que no pueda hacerlo en el mismo navegador. Entonces, si este fuera el archivo de mi propia empresa y luego buscara la prueba de manejo, es posible que no pueda abrirlo al mismo tiempo en el mismo navegador, porque básicamente me ve como conectado con las credenciales de la versión de prueba. Eso significa que si puedes hacerlo abriendo otro navegador, o posiblemente usando el modo incógnito, entonces, de nuevo, imaginemos que este era mi archivo real de mi empresa. Voy a entrar en ello ahora. Estoy en Google Chrome. Si está utilizando cualquier otro sistema de navegador, generalmente tienen una ventana de incógnito, que será similar a este navegador. Está en los 3 puntos de arriba y entro en la ventana de incógnito. Así que este es el que se usa normalmente si quieres, ya sabes, tener algo que no va a guardar las cookies y lo que sea que estés poniendo en él es, creo, la idea general de ello. Pero en esencia, actúa como un navegador diferente, permitiéndonos los 2 navegadores. Los 2 navegadores no se están mirando el uno al otro en este momento, por lo que no es que no creo que esté conectado a Kickbox es el punto, para que luego pueda escribir en la versión de prueba de Kickbox Online, iniciar sesión de esta manera, y puedo tener los 2 abiertos al mismo tiempo. De modo que si estoy trabajando en el archivo de mi empresa y quiero probar algo, puedo probarlo aquí, en esencia, en mi sandbox, y luego volver a Kickbox Online para poder tener estos 2 abiertos al mismo tiempo. Ahora, otra opción para hacer eso es que si estás en Google Chrome, por ejemplo, puedes abrir un navegador completamente diferente, como Microsoft Edge o lo que sea. Aquí está como Microsoft Edge, por ejemplo, y se aplica lo mismo. Obviamente, este Microsoft Edge completamente diferente no va a pensar que ya estoy conectado con mi propio nombre de usuario, y, por lo tanto, me permitirá iniciar sesión como el archivo de práctica, o posiblemente una empresa diferente. Si eres un contador y trabajas en varias compañías, entonces esto podría ser útil, porque entonces podrías decir, ok, si hice algo en esta compañía, y quiero ver lo que estoy haciendo en una pantalla, y luego abrir otra compañía, y así y tal, puedo reflejar lo que hice en la compañía anterior si estoy tratando de averiguar algo. Por otra parte, puede hacerlo con varios navegadores, es la idea general. Muy bien, entonces, vamos a cerrar. Voy a minimizar esto y volver a mi pestaña normal con las 3 pestañas. Ahora, la otra cosa que es útil aquí es que es posible que desee ver el informe al mismo tiempo que hago la entrada de datos. Así que podría agarrar este y sacarlo, ¿verdad? Podría agarrarlo y ponerlo de nuevo allí, sacarlo. Auge. Así que solo estoy manteniendo presionado el clic izquierdo del mouse y arrastrando. Y luego, lo que es bueno en el software de Windows como 11 y superior o 10 superior, creo que Windows 10 y 11 y superior y así sucesivamente. Creo que podrías agarrar la pantalla superior y tomarlos. Entonces, si arrastro esto hacia la izquierda y lo abrocho, entonces puedo mirar al otro lado y decir, está bien, quiero romper este al otro lado y boom. Así que ahora tengo posiblemente mi entrada de datos, y tengo mi informe en este lado que podría desplazarme hacia abajo. Desafortunadamente,
se desplaza todo en ambos. Ellos hacia abajo y hacia arriba de nuevo, pero podría desplazarme hacia abajo y desplazarme hacia arriba, lo cual es bueno. Y luego cuando termino, puedo agarrarlo, puedo volver a colocarlo aquí y maximizarlo. Entonces, está acostumbrado a las ventanas abiertas en la versión de escritorio, puede parecer más fácil de navegar, pero una vez que se acostumbra a estas pestañas, funciona bastante bien. Especialmente cuando quieres que la pantalla de lado a lado, que es algo que la versión de escritorio intentó agregar, tenga dos pantallas abiertas y mueva los informes en las pantallas. Pero no fue genial. Como si esto fuera realmente mejor, porque podrías llevarlo a una página web completamente diferente, por ejemplo. Ahora también podrías decir, ábrelos. Por ejemplo, si voy a los informes de aquí abajo y tal vez abro este balance, abramos el balance de nuevo. Clic derecho. Voy a abrirlo esta vez en la ventana de incógnito. Así que hice clic derecho sobre él, lo abrí en la ventana de incógnito. Así que ahora voy a cerrar así que ahora está abierto aquí. ¿Por qué podría ser bueno? Porque si pongo estos dos uno al lado del otro, aguanta. Ahora tengo un cuadrante. No quiero cuadrantes, entonces podría acercarme solo a ¿verdad? Así que ahora tengo esta pantalla que puedo acercar, y alejar sin acercar y alejar ambos lados de la pantalla. Porque quiero. Es posible que quiera mi entrada de datos, por ejemplo, en un zoom más pequeño que el que quiero que me informe para poder ver los números de aquí, pero aún así tener la entrada de datos lo suficientemente pequeña como para que quepa en una pantalla. Es por eso que es posible que desee abrir el informe en una ventana de incógnito, de modo que cuando acerque y aleje, en realidad me haga zoom en ambas pantallas. Así que esa es la descripción general de lo básico, como la navegación de páginas web, frente a la navegación de escritorio. Así que la próxima vez vamos a entrar mucho más en términos de cómo está diseñado este sitio web en particular, notando obviamente que principalmente tienes las barras en el lado izquierdo, y el menú desplegable en la parte superior, que es tu navegación, tu tipo principal de áreas de navegación, y luego la parte de visualización está obviamente en el medio de la página, similar a la versión de escritorio, pero un poco diferente, por supuesto, en el diseño.